Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Esta noche dedicaremos Los Ángeles de Juan a la noticia más trascendental para Colombia en los últimos 50 años. El cese bilateral al fuego, concretado en La Habana en los últimos días, entre el gobierno y las FARC. Esto sigue siendo una noticia que le da la vuelta al mundo, conjuntamente con la dejación de las armas, la concentración de los guerrilleros en zonas veredales, el papel de la comunidad internacional, entre otros. Son aún temas de discusión y lo serán por mucho tiempo más. Por eso hoy, en Los Ángeles de Juan, vamos a profundizar en estos temas y a la vez haremos algo de pedagogía para que ustedes comprendan mejor cómo estamos haciendo este tránsito, este recorrido hacia el final del conflicto armado con las FARC. Nuestros invitados esta noche, el doctor Andrés Fajardo, de la Universidad Sergio Arboleda, es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, tiene una maestría en Derecho Internacional obtenida en París. Es catedrático de la Universidad Sergio Arboleda, como les dije, y por consiguiente nos da la óptica de la academia siempre presente en Los Ángeles de Juan. Además de ser un gran jurista, es también un gran cocinero y catador de buen café. Tenemos también a la analista Estefanía Meira Serantes. Ella es graduada de periodismo en la Universidad de Belgrano, en Argentina, y es especialista en opinión pública y mercadeo político de la Universidad Javeriana en Bogotá. Es una equitadora que, además de comentarista hípica, tiene entre sus planes conocer Egipto y la India. Mi ángel Andrea Olano está hoy en asignación especial, pero termina su asignación especial en pocos días y la próxima semana estará de nuevo con nosotros, pero mi otro ángel, Carolina Calkins, está en las redes. Carolina, buenas noches. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Los Acuerdos de La Habana. Nos encuentran en Twitter como @LosAngelesDeJuanTV o en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ya nos han escrito nuestros televidentes. Por ejemplo, Orlando Lozano dice: en la legalidad es obvio que se convierte en partido político, hablando de las FARC. El fondo es cómo hará proselitismo sin armas. Y @Fernando Chaco 16 no está de acuerdo con lo acordado en La Habana. Dice: la paz de Santos es solo silenciar las balas. Ni la justicia social ni la competencia administrativa aparecen. Estaré muy pendiente a sus opiniones, comentarios y preguntas para nuestros panelistas. Participen, Juan. Gracias, Carolina. Tenemos un invitado especial vía Skype desde Valledupar, que acabó de llegar de La Habana. Nos va a dar una visión muy importante. Será en cuestión de minutos, porque quiero hacerle una pregunta al doctor Andrés Fajardo, como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y, por supuesto, como jurista y especialista en Derecho Internacional. ¿Usted cómo vio lo que se acordó la última semana en La Habana entre el gobierno y las FARC? Juan Guillermo, antes que nada, muchas gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia. No le puedo responder como magistrado auxiliar de la Corte, pero le puedo responder como académico. Me parece que, sin lugar a dudas, todo avance hacia la paz es un avance importante. Sin embargo, me parece que es también muy importante entender que la pedagogía respecto de los contenidos de estos avances, que poder explicarle a la opinión pública lo que está sucediendo es quizá tan importante como lo otro. Lamentablemente, ese día, por ejemplo, en las redes sociales, a partir de lo que estaba sucediendo, se empezaron a generar unas polémicas fuertísimas en las que a las personas que tenían alguna reserva se les criticaba duramente. Yo creo que es muy importante entender que las opiniones que giren en torno a estos acuerdos son igualmente válidas y que mientras siga habiendo, como lo hay hasta ahora, un desconocimiento respecto de los contenidos exactos y los alcances de estos acuerdos, toda esta dinámica, estas críticas, no solamente son válidas, sino que se van a seguir dando día tras día. Estefanía. Pues yo creo que nos hace falta analizarlo desde el nivel humano y desde el nivel de la sociedad.
Si somos de verdad a verle todos los puntos, si somos una sociedad capaz de recibirlos, yo creo que sí me parece que hace falta tener pedagogía, como dice el doctor Andrés, pero más que pedagogía es hacer talleres de reparación emocional, porque ha sido un conflicto muy largo y es como, comparémoslo con una relación de pareja, ¿qué le parece? Si es un conflicto de 50 años, hay unas heridas muy grandes, tanto en la sociedad como en la guerrilla, como en el gobierno, como en el Estado. Colombia es un país herido. Me parece que hay que hacer todo un esquema de un taller de reparación emocional para que las víctimas puedan tener lo que quieren, que es el reconocimiento, para que los victimarios puedan tener lo que quieren, que es el perdón, y puedan al final concretar un gran premio que sería una victoria. Como se los dije al principio de Ángeles de Juan, hace unos segundos, hace unos minutos, observamos, conversando con la gente en la calle, que hay un gran desconocimiento de lo que se acordó en La Habana. Hay personas que dicen, yo no sé qué se acordó, otros que dicen, oí algo, pero no sé qué es. Lo que me indica a mí que hay que hacer una gran pedagogía en este camino hacia la finalización del conflicto con las FARC. Nuestro periodista Fernando Gil estuvo en esta encuesta con los ciudadanos. No lo conozco. No ha habido la publicidad suficiente, yo no lo conozco en su totalidad, me he informado por la prensa. Estamos llegando a un acuerdo que la mayoría creo que no sabemos qué es. Muy levemente pues me di cuenta que ya era que iban a entregar las armas, ya pues se acordó cómo va a ser la desmovilización de los guerrilleros, que hay ciertas zonas. Sí, el fin del conflicto. ¿Qué opinión tiene? No, pues me parece magnífico, qué bueno que lleguemos ya a un acuerdo de paz. Me parece muy importante, hay que dar el paso. Es más costosa siempre la guerra que la paz. Yo sé que no es perfecta, yo sé que faltan muchos elementos por definir. Sí, señor. ¿Qué opinión tiene? Pues esperar que la paz sí se firme y que sea realidad lo que dicen las FARC y el presidente. No lo conozco muy bien, pero sí supe que se había firmado algo, pero la verdad no. Ah, la farsa de la paz, ¿sí? ¿Qué opinión tiene? No, yo veo muy mal al presidente en la cuestión de eso. Sí, más o menos. ¿Qué opinión tiene? Es un gran paso. Yo pienso que es un gran paso para todos los colombianos. Sí, pues ahí por las noticias lo que uno ve, ¿no? ¿Qué opinión tiene? Que la paz no se logra así como la están haciendo. No lo conozco en detalle, no. Sé que es un acuerdo con unos puntos de paz, pero en detalle no. Sí, he escuchado algo de eso. ¿Qué opinión tiene? Me parece muy bueno. Yo considero que debemos darnos una oportunidad para la paz. Si no estoy mal, es el cese al fuego, supuestamente, porque lo que hicimos fue entregarle a la guerrilla a nuestro país. En vivo, Ángeles de Juan, tenemos vía Skype en cuestión de minutos un invitado especial desde Valledupar, quien acabó de llegar de La Habana. Lo vamos a presentar. Mientras tanto, ¿qué dicen ustedes en las redes, Carolina? Juan Guillermo, nuestros televidentes están muy activos con el tema de hoy. Nos escribe Mauricio Guerrero, en nada estoy de acuerdo. Un acuerdo en donde ni siquiera entregan las armas, por Dios, ¿qué es eso? @Orlor5 dice, se debe hacer un trabajo arduo de socialización de los puntos más relevantes del acuerdo para lograr un voto de real opinión de los ciudadanos. Y @RubénDarío7239 dice, ojo, la paz no se ha firmado. Lo que se hizo fue hacer un pacto para acabar con el conflicto de las FARC. Recuerden seguirnos en @AngelesDeJuanTV en Twitter y Los Ángeles de Juan en Facebook. Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Doctor Andrés, teóricamente tenemos una información que no es oficial, pero todo se está preparando para que los acuerdos con las FARC, que finalizarían el fin del conflicto con las FARC, falta el ELN y faltan otros elementos armados en Colombia, se firmaría el 20 de julio, es decir, estamos a escasos 20 o 22 días. De lo que se ha acordado hasta ahora, ¿usted qué destaca o en qué discrepa? A ver, Juan Guillermo, yo creo que hay que partir de esto. El principio fundamental de lo que se ha conversado en La Habana es que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Que es la llave de oro. Exactamente. Y por lo tanto, lo que hasta ahora hay son borradores de acuerdos. Todos los borradores, de hecho, están redactados de forma que es fácil entender que no están terminados. Con lo cual, hay unos avances, pero no es cierto que en este momento se haya firmado algo concretamente, es decir, que algo ya esté en vigor. Lo que hay en su mayoría son estrategias de protocolos que van a empezar a activarse únicamente a partir del día de la firma de lo que se ha denominado el acuerdo final. Verbigracia,
en lo que tiene que ver con el fin del conflicto y la dejación de armas o la entrega de armas, todos los términos están redactados de forma que se habla del día D y la hora H. El día D más 5, el día D más 90, diciendo, por ejemplo, que el día D más 180 será el día en el que se terminen las zonas. Pero el día D no ha empezado, porque el día D, se supone, es el día en el que se van a firmar finalmente los acuerdos. Esto nos sirve para entender que hasta ahora lo que hay son unos borradores. Por eso es tan difícil poder decir u opinar de fondo sobre el asunto. De hecho, y yo creo que también hay ahí un punto clave para el gobierno, incluso para quienes están negociando, y es que la redacción de todo lo que hay es bastante compleja, es bastante confusa. Y por lo tanto es difícil, digamos, que el ciudadano común y corriente pueda llegar a comprender realmente cuáles son los acuerdos con vistas a, por ejemplo, llegar a refrendarlo en un plebiscito o un referendo, o sea, cual sea la herramienta, si es que la va a haber, que finalmente se utilice para tal fin. Muy bien. Los departamentos y los municipios entran a jugar un papel importantísimo en lo que viene ahora en este proceso de paz con las FARC. 22 municipios en 12 departamentos albergarán las zonas de concentración de los guerrilleros de las FARC. Y para conocer detalles de este compromiso, tenemos comunicación vía Skype con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el doctor Amílcar Acosta, quien acaba de regresar de La Habana, estuvo in situ hablando con los actores del conflicto, con los actores de la mesa de negociación en La Habana, y amablemente el doctor Amílcar se une a nosotros, como les dije, desde Valledupar, donde muy seguramente allá en Valledupar está disfrutando de cosas que le encantan, como una sandía bien madura, el jugo de zapote y del friche, que es el plato típico de la Guajira. Doctor Amílcar Acosta, muy buenas noches, bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, Juan Guillermo, muy buenas noches, Andrés, Estefanía, Carolina, toda la mesa de trabajo y a toda la vasta audiencia de Los Ángeles de Juan. La primera inquietud para los televidentes es ¿cómo fue su entrevista con los actores del conflicto en La Habana? ¿De qué hablaron y qué tan fructífera fue? ¿Qué le puede informar al país? Bueno, primero que todo, déjame decirte, Juan Guillermo, que coincido con Andrés en el sentido de que el acuerdo todavía no está sellado, que el acuerdo se concluye en el momento en que se termine de evacuar la agenda convenida. Y por eso podemos decir que con lo firmado la semana anterior estamos en el principio del fin de este conflicto armado. Ahora, ¿qué me llevó a mí a La Habana? La Federación Nacional de Departamentos ha venido desarrollando un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y recientemente, hace un mes, las partes, el gobierno y la FARC, firmaron un acuerdo en el cual el gobierno y la FARC se comprometieron a adelantar conjuntamente un programa de sustitución de esos cultivos de uso ilícito y, por lo tanto, había interés en conocer lo que había sido la experiencia que nosotros habíamos tenido en los distintos departamentos en donde estamos implementando este programa con la finalidad de que se pueda replicar en otros departamentos del país. Lo que más me llamó la atención es el compromiso que observé tanto del gobierno como de la FARC en avanzar en el propósito de, una vez por todas, de superar esa situación que se viene dando en muchos departamentos del país, en donde hay áreas muy importantes de estos cultivos y tanto el gobierno como la FARC ven en la continuidad de estos cultivos de uso ilícito una fuente
generadora de dificultades para la implementación de los acuerdos a los cuales se ha arribado. De manera pues que veo el compromiso del gobierno y vi también el compromiso de la FARC en ese propósito. Doctora Amílcar, el ambiente que usted vio en La Habana, en la mesa de negociación, el diálogo que usted tuvo con los representantes de las FARC, con los representantes de la mesa de La Habana, ¿es de pleno optimismo? ¿Usted qué nos puede informar? ¿Ellos definitivamente ya entraron en la recta final de este proceso? Mira, Juan Guillermo, yo lo sintetizaría en las palabras que pronunció recientemente uno de los negociadores por la FARC en la mesa de La Habana, Antonio Lozada, cuando dijo que aún en el caso que eventualmente no se llegara a aprobar el plebiscito de refrendación de los acuerdos, ellos ya no echan para atrás. Entonces, esto para decir que hemos llegado ya a un punto de no retorno, y por las conversaciones que tuve con varios de ellos, concluí que ellos definitivamente están apostándole a que este acuerdo se pueda cumplir por las partes, y los vi muy convencidos de que esto va a terminar bien. Doctor Amílcar, una de nuestras invitadas, que es Estefanía, estudió periodismo en la Universidad de Belgrano de Argentina y tiene además una especialización en política en la Javeriana. Quiere hacerle una pregunta. Bueno, doctora Costa, sin duda uno de los puntos claves de lo que se firmó el 23 fue que las FARC dijeron sí al plebiscito. Usted estaba explicando que no había marcha atrás. El presidente dio unas declaraciones y dijo que si el plebiscito se firmaba que no, los acuerdos se terminaban. ¿Cómo usted cree que esto puede ser una piedra en el zapato del proceso y cómo cree que le va a caer a los colombianos si es que hipotéticamente en un futuro no se llegara a aprobar el plebiscito? ¿Qué pasaría con eso? Bueno, es bien sabido que para que estos acuerdos a los que se llegue en La Habana no ameritan, no requieren de esa refrendación. Mas, sin embargo, el presidente Santos, desde el primer momento en que inició este proceso de negociaciones, ha sido enfático en que él sí quiere que se dé un pronunciamiento del constituyente primario, que es el pueblo, con la finalidad de darle legitimidad, porque estamos hablando de buscar una paz que sea estable y que sea de alguna manera segura. Y en ese sentido, nada mejor que se pueda recurrir a un instrumento que, como recordarán ustedes, la FARC estaba empecinada en que fuera a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Y uno de los aspectos relevantes precisamente de lo acordado el jueves anterior es que ellos aceptan que el mecanismo de refrendación sea el plebiscito. Pero quiero destacar algo muy importante, y es que la declaración que han dado los voceros de la FARC en el sentido de que ellos aguardan y esperan la decisión que tome la Corte Constitucional respecto a la suerte del plebiscito, tiene un mensaje muy importante, tiene una connotación muy importante, y es que por primera vez en 52 años, desde que la FARC, desde que la insurgencia se alzaron en armas contra el establecimiento, nunca ellos habían reconocido al establecimiento. Y en este momento ellos están asumiendo que lo que la Corte Constitucional diga, ellos lo acatan. Yo creo que esto es digno también de resaltar y es parte de los logros y de los avances en este proceso de negociaciones. Doctor Amílcar Acosta, el doctor Andrés Fajardo quiere hacerle una pregunta. Doctor Andrés. Sí. Doctor Amílcar, usted que conoce muy bien
el tema de los departamentos y en ese sentido también maneja perfectamente el conocimiento sobre las zonas veredales que han sido destinadas a la integración de la desmovilización de las FARC. Yo tengo una duda y es la siguiente. En esas zonas, durante al menos 180 días a partir del día D, los señores de las FARC estarán en un proceso de entrega de armas, un proceso paulatino, pero eso implica que durante ese tiempo, por lo menos los primeros 150 días, las armas individuales permanecerán en poder y tenencia de estos señores, mientras no puede haber ningún miembro de la fuerza pública ni ningún civil que porte armas. ¿Cómo hacer para evitar que eso se nos convierta nuevamente en pequeños o en 23 caguanes a lo largo y ancho del país? Bueno, hay unos protocolos que han sido establecidos como parte del acuerdo, que establece, primero, que hay unas reglas a las que tienen ellos que ceñirse en relación al funcionamiento de estas concentraciones, en donde ellos no podrán entrar y salir como Pedro por su casa. Hay restricciones claramente establecidas. En segundo lugar, se estableció claramente que estos sitios de concentración o de campamentos tienen un carácter transitorio, es decir, que no tienen vocación de permanencia. Y tercero, va a estar sometidos, y es parte del acuerdo, a la vigilancia, al control y al monitoreo de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nada de estos aspectos se cumplieron en el caso del Caguán y menos en el Ralito. De manera que estamos hablando de una situación muy diferente. Lo que estamos viviendo los colombianos en este proceso y lo que vamos a vivir es algo definitivamente inédito. Doctora Amílcar, una pregunta final antes de irnos a un corte de comerciales. ¿Cuál ha sido el sentimiento que usted ha palpado en los gobernadores sobre estas zonas veredales, sobre estas zonas de concentración, sobre las diferentes regiones del país que van a servir de aposento a los señores de las FARC, mientras ellos hacen no solamente la labor de pedagogía que están encargados de hacer según los acuerdos, sino la entrega o, como dicen ellos, dejación de armas? Bueno, sin negar que esta decisión y este acuerdo genera inquietudes, preocupaciones de parte de los señores gobernadores y de los alcaldes, en la medida en que desde un primer momento yo me atrevo a decir que todos los gobernadores le han apostado a que este país pueda superar esta pesadilla que ha constituido esta guerra cruel y cruenta. En las distintas cumbres que hemos tenido, en forma reiterada, le han manifestado al presidente de la República su voluntad y su decisión de acompañarlo y de apoyar este proceso. Más sin embargo, a raíz de ya estos acuerdos de parte del gobernador de Antioquia concretamente, se le planteó al señor presidente de la República la conveniencia de que se establecieran unos protocolos entre el gobierno nacional y los departamentos y los municipios a efectos de que haya una articulación entre los distintos niveles de gobierno, porque se ha dicho que la paz es territorial y en la medida en que la paz es territorial como debe ser, pues se tiene que contar con los gobernadores, se tiene que contar con los alcaldes y las decisiones que se tomen por parte del gobierno nacional deben ser de alguna manera concertada, informada a los gobiernos departamental y municipal a efectos de que esto salga de la mejor manera. De modo pues que yo sí veo que esta
este compromiso, esta parte del acuerdo, se va a poder superar sin mayores complicaciones. Doctor Amílcar Acosta, mil gracias. Vamos a cumplir unos compromisos, volvemos con usted más adelante, pero antes las redes, Carolina. Juan Guillermo nos escribe Henry Zúñiga y dice: acuerdos con delincuentes no prosperan, para muestras reinsertados, delinquen y con sueldo. Juan David Mesa, con el fin de la guerra, las próximas generaciones sabrán de la guerra en libros de historia. El reto, pedagogía y perdón. @Elkin Gaitán, entrega de armas se hará en 6 meses, es decir, que la campaña por el plebiscito se hará con las FARC armadas. ¿Qué tal eso? Juan Camilo Bolaños, el desconocimiento ciudadano del proceso es realmente evidente, razón por la que el plebiscito perdería. Y @Amorocho Orlando dice: yo prefiero apoyar la paz y equivocarme que promover la guerra y acertar. #Los acuerdos de La Habana. Sigan ustedes participando, Juan. Gracias, Carolina. Estefanía, me queda un minuto antes de irme a comerciales. Yo estaba pensando, Juan Guillermo, en el Estatuto de Roma, que prohíbe a los seres que hayan cometido delitos de lesa humanidad participar en política. Eso me quedó sonando y tenía ganas de profundizar un poco en ese tema y hablar quizás con el doctor Amílcar Acosta sobre eso. Y por supuesto con el internacionalista, con el doctor Andrés Fajardo. Eso será cuando regresemos y miraremos también los puntos que hacen falta para llegar al acuerdo final. Vamos a leer, vamos a concretar los puntos que hacen falta, porque recuerden que la llave de oro en las conversaciones de La Habana es: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Por eso Andrés Fajardo y el doctor Amílcar dicen: lo que hay ahora son borradores. Volvemos en Ángeles de Juan, en vivo los miércoles después de CM. Los Ángeles de Juan. Como les dije, el 20 de julio parece ser la fecha fijada, más no anunciada oficialmente, para la firma de los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC. Pero, ¿qué falta? Es importante que ustedes también tengan claridad sobre qué falta. Pues tienen que concretar los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC. Antes de esa fecha, tienen que concretar 10 temas a definir. 1, tienen que definir cómo va a ser la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. 2, definir también cómo va a ser la implementación de los acuerdos y cómo se llevará a cabo la verificación de estos acuerdos. 3, cuál va a ser el cronograma hasta la firma final, que teóricamente es el 20 de julio. 4, los negociadores tienen que resolver temas que se quedaron sin definir en acuerdos anteriores, como por ejemplo en el aspecto de tierras, en el aspecto de narcotráfico, etcétera. También hay que definir, y este es el 5º punto, lo relativo a la presencia de los desmovilizados en el Congreso. ¿Cómo van a ir al Congreso? Si van a ir por acuerdo directo, sin elección popular, les van a dar una representación especial. ¿Eso cómo va a ser? 6, otro tema que aún no se ha aclarado es el de la conformación del Tribunal Especial de Justicia, que eso implica también qué va a pasar con los delitos de lesa humanidad. Y 7, también queda por definirse cómo funcionará la amnistía. Si todos los miembros de las FARC, aún los responsables de delitos de lesa humanidad, se van a beneficiar de una amnistía. 8, antes de la firma del acuerdo final, los guerrilleros rasos y las FARC tienen que reunirse y refrendar los acuerdos en lo que se llama la 10ª conferencia, y eso toma un tiempito. 9, el caso de Simón Trinidad, que es un tema por resolver. Estados Unidos dice que Simón Trinidad no hace parte del acuerdo y las FARC dicen que sí, que lo tienen que liberar. Ese es un punto. De tal manera que estos son los puntos. Doctor Andrés, ¿usted cómo los ve? Juan Guillermo, pues sí, la verdad es que falta mucho todavía. Falta muchísimo. Si uno se pone a ver los acuerdos, los borradores de acuerdos que están publicados por la mesa de concertación,
Hasta ahora lo que se ve son unos puntos de partida muy interesantes, sin duda, pero no hay todavía puntos de llegada. Por ejemplo, en este momento no hay claridad exactamente sobre los temas de participación política. La circunscripción especial para la paz de la que se habla, ¿cuántas curules le va a generar en el Congreso a quienes participen de esa circunscripción? No se sabe exactamente cuáles delitos van a permitir la participación política y cuáles condenas por ciertos delitos no. Acuérdense que al inicio el presidente Santos hablaba de la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado un delito conexo que no generaría la inhabilidad política. En fin, hay una serie de puntos. Y lo que tratamos ahora con Estefanía, el punto del Tribunal de Roma. Yo creo que ese punto es vital, porque finalmente, si bien lo único que se ha establecido hasta ahora es que se va a crear un tribunal especial de paz, ¿no? Y algunas reglas del tribunal que todavía no se sabe exactamente quién va a nombrar a cada magistrado. Tampoco hay claridad, y yo creo que en esto es muy importante decirlo, no hay claridad sobre el hecho de cuáles delitos se pueden perdonar y cuáles no, pero sobre todo yo he visto a lo largo de los acuerdos que hay algunos errores porque se utiliza la palabra amnistía repetidamente y resulta que la palabra amnistía hoy en día está desechada del lenguaje jurídico porque las amnistías y las autoamnistías están completamente prohibidas. Se puede hacer indultos, sin lugar a dudas, pero el indulto requiere la previa investigación y la previa condena, aunque no pague la pena o aunque la pena sea reducida o reemplazada por una pena alternativa, que es otra cuestión distinta. En todo caso, la investigación y la declaración de responsabilidad no se puede hoy en día, en el estado actual del derecho internacional, eximir a los responsables especialmente de crímenes atroces. Entonces yo creo que hay mucho camino por recorrer. Estefanía. Hay una cosa, Juan Guillermo, que yo estaba pensando y es el punto número 1, que es el tema de la reinserción. ¿Qué pasa con este tema? Un niño que crece en una familia en la que sus papás no lo han educado para que crea en el acuerdo, para que le guste la guerrilla, para que esté de acuerdo con ideales, digamos, de izquierda, ¿cómo se va a comportar con el hijo de una persona que se reinserta en la sociedad? ¿Cómo vamos a actuar nosotros cuando un reinsertado venga y nos pida trabajo? Me parece supremamente clave lo que yo remarcaba al principio. El comportamiento de la sociedad. Exacto, el comportamiento de la sociedad, porque al final todo lo que estamos hablando es la esfera y la celebración política de los términos del X y Y del día del día Para H. empezar, tenemos un debate en algunas partes de Colombia donde hay gente que está diciendo, entre ellos algunos alcaldes y un gobernador, están diciendo, uno dice que no lo consultaron y el otro dice no los quiero tener acá, por favor me los ponen a los guerrilleros lo más lejos posible de la población civil. Carolina, ¿qué dicen las redes antes de ir de nuevo con el doctor Amílcar? Sí, Juan Guillermo nos escribe @JavierLópez2014 y dice, hay desinformación y desconfianza generadas por un partido que sigue defendiendo la guerra. @José Luis Momo dice, si con el fin del conflicto con las FARC se pueden salvar más vidas, el acuerdo ya es un éxito. Carlos Tobón, qué horror la ignorancia de la gente que no sabe ni en qué país vive ni qué es lo que se está negociando. @Jorge Virviescas dice, esperemos que respeten la vida de los desmovilizados. Y @AnaMarce25 dice, la paz se logrará cuando nos produzca asombro un hecho violento, cuando los dineros de la guerra sirvan para ayudar a la reparación social. Sigan participando. Doctor Amílcar, vía Skype desde Valledupar. De los puntos que faltan, ¿cuál ve usted como el más álgido o usted ve que se puede llegar de aquí al 20 de julio, una fecha teórica para concluir los acuerdos, a los acuerdos ya totales? Nada está acordado hasta que todo esté acordado. Ese día se dirá ya todo está acordado, pero ¿usted cómo lo ve? Yo puedo decirte, Juan Guillermo, que el que puede lo más puede lo menos. Lo más complejo de esta negociación se ha podido superar sin que hayan faltado momentos difíciles, álgidos. Incluso hubo momentos en que se amenazó con levantarse de la mesa el uno o el otro, y lo que se firmó el jueves anterior, yo diría que es lo más sustancial de estos acuerdos, y estos temas a los que tú has hecho referencia no son temas nuevos que se están llevando a la mesa,
son temas que se han venido discutiendo a lo largo de estos 3 años largos que lleva este proceso. De manera que ya se está por parte de los negociadores en la redacción ya, en afinar los términos de estos acuerdos, que desde luego, siendo asuntos tan sensibles, pues tienen que ser muy cuidadosos a la hora de establecerlos por la connotación jurídica que ellos tienen. Pero yo quiero aprovechar, Juan Guillermo, para hacer referencia a una de las observaciones que han hecho, respetables desde luego, quienes no han compartido este proceso, que no están de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, que se firmó la semana anterior, y es que se habla mucho y con alguna ligereza de que esta es una paz con impunidad. Y cuando se dice que es una paz con impunidad, es porque los guerrilleros no van a ir con sus huesos a las cárceles. Lo primero que yo quiero decir es que nadie en ninguna parte del mundo que se haya levantado en armas contra un gobierno va a pactar con el gobierno, porque partamos de la base de que aquí no estamos en presencia de un sometimiento, aquí no estamos en presencia de una formación irregular, derrotada, sino que aquí estamos en una negociación en donde se tiene que ceder de parte y parte. Pues nadie va a negociar en esas condiciones para irse para la cárcel. Pero yo quiero aquí apelar a la sabiduría de los sabios de la tribu, de la tribu Wayuu. Yo le escuché a uno de los palabreros que por lo demás su familia fue afectada por una masacre que se dio por parte de los paramilitares en Portete. Le escuché decir: ¿de qué me sirve a mí? ¿En qué me repara a mí el que los autores, el que los victimarios de mis familias se vayan para la cárcel? Yo lo que necesito es que ellos estén libres para que me puedan reparar. Me parece que es una reflexión que vale la pena considerar. Doctora Amílcar, mil gracias por participar vía Skype desde Valledupar. Usted acabó de llegar de La Habana y nos ha dado buenas informaciones. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Juan Guillermo, y buenas noches. Gracias. Estefanía, su conclusión. Juan Guillermo, yo creo que es muy importante que haya talleres para entender lo que es el conflicto. Desde los más chiquitos hasta los adultos tenemos que entender qué está pasando, qué va a pasar, cómo lo vamos a enfrentar, cómo vamos a manejarlo emocionalmente, porque este conflicto también nos afecta al corazón a todos, cómo vamos a hacer para aceptar a los reinsertados en dado caso que se firme el plebiscito, y muy, muy importante que la gente de verdad lea las noticias, lea lo que está pasando, lea los puntos que se están acordando, porque por la desinformación es que el país también sufre quebrantos de salud y quebrantos de memoria. Estefanía Meira Serantes, graduada en periodismo de la Universidad de Belgrano en la Argentina y especialista en opinión pública de la Universidad Javeriana. Mil gracias. Su conclusión, doctor Andrés Fajardo. Juan Guillermo, yo creo que todo paso hacia la paz es un paso positivo para este país. Y creo también que son respetables, incluso válidas y muy valederas, las observaciones y las dudas que puedan tener los colombianos en torno a ello. Me parece que el camino para lograr superar esas dudas no es otro que el de la pedagogía y el de la completa transparencia respecto de lo que se está adelantando, respecto de lo que se está negociando y especialmente respecto de lo que se está acordando. Es a partir de ahí que se puede construir una verdadera reconciliación y una paz estable y duradera. Es magistrado de la Corte Constitucional, es magistrado auxiliar y profesor de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios en Derecho Internacional en París. Carolina, las Juan Guillermo, redes.
Quiero terminar con dos reflexiones de nuestros televidentes. La primera, @Artunduaga_al piso y dice: este es el mejor y más sincero acuerdo que puede sacar al país de la terrible guerra que nos lleva aquejando por años. Y @Nelson_al piso Moreno dice: borradores, preacuerdos, anuncios, esto parece una subasta. ¿Quién da más o quién confunde más? Pedagogía para los ciudadanos. Muchas gracias a todos por participar. Carolina, a usted mil gracias a los televidentes. Recuerden que Ángeles de Juan repite el sábado a las 8 de la noche. Les habló Juan Guillermo Ríos, bienvenidos siempre. Gracias por el apoyo que me dan, tanto en redes como en la sintonía física. Mil gracias.